Acompañando a tres gobernadores en giras por Europa. Aquí lo lamentable del asunto es los trasladamos a la... Señoras y señores, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy, jueves 4 de julio, Día de la Independencia en Estados Unidos. Señoras y señores, en Estados Unidos. Qué barbaridad. No estamos en Estados Unidos, pero es Día de la Independencia allá en Estados Unidos. Mira nada más. Y bueno, nosotros ya estamos aquí en el Cabaret Itinerante. Sigan la transmisión en Facebook Live, Canal 12 de GO es la plataforma para seguirnos en streaming. Y bueno, las redes sociales, el Cabaret Itinerante en Facebook y @los cabareteros en Twitter. Compañeros, buenas noches. ¿Qué tal, Ever? Diego, buenas noches a todo nuestro público. Feliz Día de la Independencia. Ahora entiendo por qué Ever le va a México, porque el PRI trae la bandera nacional, ¿verdad? Pero sí, seguramente. Pues ya... Y luego, ¿cómo cantas el himno nacional, Ever? De seguro está muy contento ahorita porque Estados Unidos pasó a la final de la Copa Moneda, que diga de la Copa Oro. De la Copa Oro. Sí, todo encaja. Todo encaja. Todo encaja. Bueno, muy buenas tardes, amigos. Hoy vamos a platicar aquí con el joven Cristian Villarreal, de los cuadros que pretende renovar el PRI. Y más adelante platicaremos de otros temas que tienen que ver con la política, la economía y el desarrollo social local. Gracias por no haberme robado el speech el día de hoy. Vamos a analizar también lo que sucede con los sindicatos de choferes y su disputa entre ellos, y luego también contra Jorge Campos Murillo, subsecretario de Movilidad y Transportes, una eminencia, ¿no? Claro. En ese puesto ha hecho muchísimo. Sí. Sobre todo cuando va al béisbol. Sí, sí, ahí adentro. O sea, trabaja al 100%, ¿no? Don Jorge Campos Murillo. El doctor Jorge Campos Murillo. Y además vamos a analizar, bueno, la noticia que hoy lamentablemente conocimos sobre el abandono en la vida pública de una bebé recién nacida la madrugada de este día. Así que, bienvenidos, acompáñenos, esto es el Cabaret y nosotros comenzamos. Feliz Día de la Independencia a los estadounidenses, ¿no? Claro. Por cierto. Qué barbaridad. Estamos de vuelta aquí en el Cabaret Itinerante y si usted viera el cotorreo que traemos que traemos, ¿no? No tanto como en Estados Unidos, que están de festejos, ¿no? Pero bueno. Muy bien. Ya, serio. Ya empezó el programa, muchachos. La trivia, jóvenes. La trivia para la taza de hoy. Para la taza del día de hoy. Para nuestros ¿Hoy no hay hermanos libros? en Estados Unidos. Hoy son por internet los libros. Ok. ¿Son por internet? Por cierto, síganos en redes sociales. De nueva cuenta, Simón. el Cabaret Itinerante estamos en Facebook y en YouTube igual. Y en Twitter nada más cambia ahí, @los cabareteros para que nos sigan. Y bueno, vean todo el contenido que generamos ahí en redes sociales. La trivia de esta tarde-noche es... Aprovechando el día, 4 de julio. Que nos digan el año. Póngase que la mano fue, aquí. que fue. Se ve como cuando los gringos celebran el 5 de mayo, todos mecos que ni saben que la independencia fue en septiembre. Claro. ¿Qué significa meco? Pero bueno. Bueno, no entendía. Oye, ya. No, bueno, favor, yo todos quería... juntos. Espérate. Bolillos. ¿En qué año se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica? El año, el día pues es 4 de julio, pero pues, que no mencionen ¿En serio? el año. Sí, no vaya a preguntarles qué día de la semana. No, que le hubiera hecho la trivia. Se lo saben, adelante, hasta 2 tazas les damos, cortesía de Leonardo. Pero bueno. Pero bueno, saludamos a Manuel Solís, que ya está en la transmisión de ¿El Facebook padre? Live. No es el padre. Santigüe no es padre. No es el padre, no es el padre. Pero saludos también al Batipadre, Por que supuesto. seguramente nos ha de haber... Que nos dé la seguido. batibendición. ¿Cómo es la batibendición? No, pues no sé. Tú dinos, ¿no? No. Bueno, ya, serios. A ver, esta semana surgen Primer tema, diversos la temas. batihostia. Hoy, sobre todo, el tema del subsecretario de Movilidad, Jorge Campos Murillo. Y pues, pleito, podríamos llamarle, con los sindicatos. Pues hay una disputa porque yo... Lo están poniendo a prueba, ¿no? Y yo lo pondría de esa manera. Jorge Campos Murillo no ha demostrado autoridad como subsecretario de Movilidad y Transportes. ¿Cómo dejas que los sindicatos se te suban a las barbas de esa manera, ¿no? A ver, todos los sindicatos relacionados con los taxistas tienen nexos de una u otra forma, de manera directa o indirecta, con los taxis piratas.
entre ellos mismos los toleran y esa es una forma de complicidad, ¿no? No estoy diciendo que todos los sindicatos tengan taxis piratas, pero los toleran y es una forma de complicidad. No estás descubriendo ningún hilo negro para que... ¿no? Exacto, sí, o sea, nada más estoy tratando de hacer apuntes de la realidad cotidiana de Durango. Entonces, no ha hecho nada por combatir los taxis piratas, a pesar de que él dijo en un principio y daba cifras de que iba disminuyendo y la fregada. La realidad es que todos seguimos viendo taxis con una sola placa, con placas que no son placas, o sea, son algo sobrepuesto, ¿no? Exactamente. Esa es la realidad y, bueno, pues despierta nuestro sospechosismo en ese sentido, ¿no? Además, de repente, de un día para otro se dejó de hablar de los taxis piratas. Él dejó de hablar de los taxis piratas. Claro. Ahora se habla de la ampliación de una ruta. Yo les puedo decir de buena fuente que ahí sí no hubo chanchullo en ningún sentido. Fueron los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Juárez quienes hicieron esta gestión ante la propia subsecretaría para que se haga una ampliación de ruta. Es nueva la Facultad de Enfermería, bueno, sus instalaciones que están ubicadas cercanas al Hospital General 450. Okay. Y a quienes somos estudiantes, pues sufrimos por el tema, yo no estudié ahí, ¿verdad? Pero sufrimos por el tema de, pues que a veces tienes que usar 2 o hasta 3 camiones dependiendo del lugar en el que vives. Y muchas veces, o lo que sucedía ahí es que no había tantas rutas que llegaran hasta allá. Okay. Entonces, pues había que caminar un buen tramo o tomar taxi. ¿Y cuál es el problema? Entonces, esa concesión se la da la CTM, o bueno, la ampliación de ruta. Sí. Y ahora los de la Alianza, Raúl Medina Samaniego, se está quejando y dice que por qué a los de la CTM sí y a ellos no. Y al parecer los transportistas nunca llenan, ¿no? Claro. Porque siempre están, o sea, como el asadón, mano, ¿no? Nada más para acá. Alude Samaniego que es de ellos, que se la merecen ellos. Sí, y que no se la tienen. Por herencia, digamos, ¿no? Exacto, y que no se la dan por un revanchismo político de Jorge Campos Murillo. Pues no, o sea, les digo, yo conocí el proceso de las gestiones que se hizo por parte de la sociedad de alumnos de esta facultad y no, digamos, ellos obviamente no dijeron, deme esta ruta, ¿verdad? O de este sindicato, pero se responde a una demanda que había ahí, una necesidad real. ¿El revanchismo a qué se deberá? O sea, bueno, digo, solo en la mente de Medina Samaniego, ¿no? Sí, o sea, sí, digo, si él siente que hay revanchismos porque decidieron apoyar a José Ramón Enríquez en el pasado proceso electoral, en su conciencia queda. Pero la realidad de las cosas es que no tiene elementos más allá de una valoración personal para decir que es un revanchismo político. Digamos que lo está aprovechando para meterle ruido al tema y presiona al gobierno en este sentido. Ahora, ¿qué debería hacer el gobierno? Pues no ceder, ¿no? O sea, fajarse los pantalones, hasta nos mareamos. Porque, ¿Por los pantalones o por...? No, es que no viste, mira, ahí está la cámara. Sí. Fajarse los pantalones y no ceder ante chantajes. A ver, ya dijiste que le das la concesión a un sindicato que es el de la CTM, ahí muere, ¿no? Okay. Ya. Porque si no, pues vamos a estar en lo mismo de siempre con los choferes. Nunca están a gusto. No. Siempre quieren más. Bueno, ¿no? Desde el punto de vista económico, y lo he dicho en más de una ocasión, es una distorsión de mercado el hecho de que exista una tarifa o un convenio de concesión en donde se supone que el Estado regula. El Estado da eso, o sea, son del Estado. Es que es del Estado, o sea, es lo que no entiende. Y la cuestión aquí es cómo y quién tiene el verdadero control y el poder de esas concesiones. O sea, si va a haber ahí es un club de Toby, ¿no? Algo así parecido, en donde hay ahí intercambios de favores, o se está aplicando una norma, una ley para normar, regular el transporte público de servicio pasajero. Porque si es que en las pasadas administraciones se dejó crecer esto. Por supuesto, y se usaba políticamente, ¿no? ¿Cómo detienes a ese monstruo? Mira, tan se usaba políticamente que, por ejemplo, Catarina Mercado, diputada local por el PRI, tiene nexos con la directamente, ¿no? Sí. Sus familiares ella misma pertenece a la CTM, tienen vehículos de transporte público y, por cierto, yo abro un paréntesis muy grande, la diputada violó hasta que se cansó el reglamento interno del Congreso del Estado que establece que cuando hay un conflicto de interés no puedes pronunciar, ni votar, ni pronunciarte al respecto de un tema. Pues lo hizo. Y ella se cansó tirándole a Uber, diciendo que afectaba a los que violaban la ley de transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la diputada de entrada, pues ni siquiera conoce el reglamento interno del propio Congreso del Estado, ¿no? Y de salida, pues, qué mal que los líderes sindicales aprovechan las posiciones políticas que tienen
para frenar el desarrollo de Durango. Como si no pasara el tiempo y no estuviéramos en el siglo XXI, ¿no? O sea, quieren seguir con las canonjías del pasado en un momento en donde ya no es viable ni social, ni política, ni económicamente acuerdos de este tipo oscuros que tengan que ver con intercambio de favores, como lo dije ahorita. Yo pongo sobre la mesa, para el público, para la gente que nos ve, que es momento, si se prometió llegar con una propuesta de transición política a Durango, pues ahí es otro tema interesante para abrir la discusión de cómo va a ser o cómo debe ser la relación entre los sindicatos de transportes, si deben o no ser, si van a tener ese poder o se debe de cambiar este paradigma, ¿no? Deberían actualizarse. Por supuesto. O sea, actualizar sus unidades de entrada y mejorar el servicio. Que fíjate que cuando se pretendía que Uber entrara por primera vez a Durango, sí mejoraron las unidades, pero luego sacaron sacaron plataformas patito. Y las plataformas esas que ni son las 3 de la mañana y ni siquiera te contestan. Que había una que sí no funciona. pasan por ti a donde solicites el servicio. Y bueno, o sea, nada más les duró el gusto, o nos duró el gusto a la ciudadanía muy poquito tiempo, hay que decirlo. Le estaban haciendo un camuflaje ahí al tipo de servicio que tradicional al que hemos tenido, ¿no? Yo creo que es tiempo, en pleno siglo XXI, de que demos un paso y este tipo de plataformas que abren el mercado a una discusión de igualdad de condiciones, en donde no haya club de tobis, en donde se estén intercambiando, vuelvo a insistir, favores, a lo mejor de tipo electoral, a lo mejor de tipo para mantener, como en cualquier sindicato, tranquilos a un número determinado de personas. Yo creo que esto da pie a que se abra esta discusión y atendamos temas como el de Uber, atendamos temas como el de la movilidad, el de que se puedan sacar rutas incluso del centro histórico para que se permita otro tipo de desarrollo. Es un tema que el tráfico, desde hace muchísimo es tiempo correcto, el tráfico, el uso de combustibles no nocivos para la salud, o sea, la modernización de una ciudad que aspira, una ciudad como Durango, a ser turística, ¿no? Claro. Que ese es un tema muy pendiente por este tipo de cosas. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Recuerda la trivia. Fecha, bueno, el año en el que se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Regresamos. Ya estamos de vuelta en el cabaret itinerante y bueno, pues ya contestaron acertadamente la trivia de esta tarde. Para la tasa. Para la tasa, 1776 fue el año de la... el año de la Declaración de Independencia, 4 de julio de 1776. Sonia Lee fue la primera en mandarnos la respuesta y dice aquí, hola, hashtag soy su fan. Gracias. Muchas gracias. Qué buenos gustos tienes. Que venga al canal a recoger su Sí, tasa. para que pase aquí a Televisora de Durango, Canal 12, en Avenida 20 de Noviembre 1910, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y bueno, leo más mensajes. Buenas tardes, jóvenes cabareteros. ¿Me podrían regalar una taza? Gracias, buen programa. Okay. La de el año 1776, Félix Alvarado. ¿Quién más? 1775, no. Y le falló Pero por un año. ya corrige. Dice que fue el 2 de julio, pero no, fue el 4 de julio de 1776. Pero quien le atinó primero fue ¿Quién Sonia le Lee. atiló? Sí, así es. Le atiló. Le atiló. Oye, andan muy atilados, ¿eh? Sí, Ando muy atilado. como que es Sí. jueves, día 4, Bueno, ¿no? La ya tarde. para cerrar el tema que estábamos Lo tocando veo en el muy primer agotado, bloque, joven. No, bueno, está bien. Ya está cerrado, ¿no? ustedes ya para cerrar esta pregunta, ¿qué creen que haga Raúl Medina Samaniego en caso de que no le den esa ruta? Llorar. No, bueno, usar, como No, siempre lo a ha ver, hecho, pero presionar, ¿no? Los está espantando con el petote y el muerto. Eso que dice que van a tomar las calles y que no sé qué. Pues o que- sea, ¿y la autoridad? El señor, para empezar, ni se va a ensuciar los zapatos. Es líder No, sindical. no, no, o sea, va a el mandar a señor los se la pasa choferes. desayunando en hoteles. En el hotel de 20 de mucho noviembre, caché. ¿y cómo se llama esa? ¿Y Miguel de Cervantes? No. Sí. ¿Miguel de Cervantes? En ese, Saavedra? no, en el otro, en el que está enfrente del Ricardo Castro Ah, ok. Ah. Es 20 de noviembre y Zaragoza. y Zaragoza. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, Sí, 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 te vamos la a calle, pasar la factura la por el calle. patrocinio. Saludos al señor Durán. Sí. Pero bueno, no sé cuál va a ser. Sí, o no, cuál fue tu pregunta. yo honestamente no creo que haga nada. O sea, No, yo pienso que sí puede intentarlo, pero la verdad es que no está
en condiciones legales de, o sea, Ok. hay una ley que debe imperar y la tiene que aplicar el gobierno. Ojalá. Punto. Vamos al siguiente tema, que fue la lamentable noticia de esta mañana, al encontrar una recién nacida en la colonia Valle de Guadalupe, Valle de Guadalupe. ahí en los límites de Villas del Guadiana 1. Y lamentable. bueno, un suceso lamentable. Ahí escuchábamos declaraciones de Julieta Hernández Camargo, que decía no hay que criticar tanto a la joven madre que abandonó a su hija. No sabemos en qué El contexto. circunstancias la abandonó, pero bueno, aquí abro el debate en la mesa cabaretera. Hay que reconocer que estamos en un momento muy difícil por el contexto en donde papá, mamá desde hace como 15, 20 años trabajan y prácticamente han dejado en manos de terceros, en el mejor de los casos son familiares o hasta los abuelos, la educación primaria, primigenia de los infantes, ¿no? Entonces, me parece que ahí ya estamos entrando en contextos de, no digamos abandono, pero sí de poco estar al pendiente como en generaciones anteriores, ¿no? El tema económico, el tema de la falta de empleo, el tema de los escasos ingresos. Y si lo aderezamos ahora con el tema educativo, las zonas económicas en donde esto surge, si nos vamos al contexto actual, en el lugar donde se encontró esta pequeña, pues es un lugar en donde hay visiblemente puntos de droga, ha habido el tema de vandalismo, asaltos. A eso iba. En la Sí. transmisión que, bueno, el enlace en vivo que hizo nuestro compañero Roberto Sí, Silva, es increíble. podemos ver que él hasta después nos platica, en donde llegan unos chavos y le enseñan una especie de un sobrecito Sí, con polvo aquí está, blanco, ¿no? características de la marihuana, ¿no? Sí. De la marihuana, de la cocaína, perdón. Ya Hoy puede se ser ando- hoy se usted- ando muy Usted desatinado. puede ser vocero de la fiscalía, ¿eh? Sí. Lo nomino en este momento como vocero de la ¿Sabes qué voy a fiscalía. decir? ¿Sabes qué voy a decir? Que la madre anda en Mazatlán. Pues es que, no, pero o sea, con estas descripciones Sí, tan no, no, puntuales, no, no. de No, verdad, yo no sé qué hace aquí, debe estar en la fiscalía. Con sobrecitos de cocaína. Pero fíjate, o sea, es lamentable. Bueno, pues es un grito, un secreto a voces, digo, la gente aquí en las llamadas, los WhatsApps, ¿qué te gusta? 5 de cada 10, 6 de cada 10 son relacionados a denuncias abiertas en flagrancia de puntos de venta, el tema del alcohol también ilegal, etcétera, ¿no? Entonces, todo este contexto abona a sociedades muy fragmentadas y coincido con lo que dice Julieta, que además hemos platicado en este espacio con ella en ese sentido, ¿no? La psicología, el tema del apoyo que se le debe dar a las personas y en este caso pues a una madre que pues tuvo que hacer esto, no sé en qué Ahora, circunstancias. hasta que no conozcamos quién es la madre Sí. y la autoridad no realice la investigación pertinente, todo lo que se hable son supuestos. Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que afirma Julieta Hernández Camargo en el sentido de no juzgar hasta no conocer el contexto de la muchacha Claro. o adolescente O la mujer, o lo o que lo que sea, fuera. ¿no? La madre. ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, hay debates eternos y ya históricos en México, en Durango tal vez son de reciente, bueno, recientemente se pusieron en la palestra, pero ¿por qué no hablamos o por qué no se habló en su momento de una ley que permitiera despenalizar el aborto? Sí. Al final del día, ¿qué es lo que sucedió? Una mujer da a luz a una niña No deseada. no deseada y ¿qué es lo que hace? La deja tirada en la calle, como si fuera un objeto. Eso es lo que no alcanzamos a dimensionar. Y tampoco el estado de la madre, o sea, sí, No sí existe sabemos también. o sea, ¿no? exactamente, ¿no? Primero, no conocemos el contexto en el que ella se embaraza, Claro. cómo lleva el embarazo, si recibió presiones y si fue víctima de violencia en algún momento. No conocemos eso. Tampoco conocemos ahora su estado de salud. Sí. Entonces, yo de verdad nada más me preguntaría, ¿qué hubiera sido mejor en ese caso? Que en una clínica pública la muchacha hubiera ido y después de recibir, porque hay un proceso, no es como Sí. que llegues y pidas un aborto y te digan, pásele, no, sino que hay un proceso en donde te Claro. dan pláticas para que tú conozcas los riesgos, tanto físicos como mentales, de practicarte un aborto, que Claro. conozcas bajo qué términos se puede o no se podría,
Y después de eso, si tú decides continuar con el embarazo, también te dan las opciones donde puedes recibir apoyo o donde puedes decidir dar a luz al ¿no? bebé y luego dejarlo en una casa hogar o algo así, ¿no? Pero también, si decides al final del día de todos modos abortar, lo haces en condiciones salubres. Y obviamente el aborto se hubiera producido antes de las 12 semanas de gestación, cuando científicamente, ¿no? Está comprobado que no hay terminaciones nerviosas, que no hay formaciones de nada, que simplemente es un grupo de células y que no hubiera sufrido porque aquí sí sufrió. O sea, es lo que yo insisto. No estamos dimensionando que, o sea, es una bebé ya y que la dejas tirada en la calle como si fuera un objeto. O sea, ese es la deshumanización. Exactamente. O sea, es que así en carne viva estamos viendo, ¿no? Es lamentable. Ahora, yo les invito también, y a la gente que nos ve ahí, dos experiencias que incluso están documentadas en los años 70 en Nueva York. Cuando se discutió la despenalización del aborto fue precisamente porque hubo una, digamos, una generación de delincuencia juvenil provocada justamente por abandono masivo de infantes cuando se debe haber hecho una política de primero educación, de información y luego de permisibilidad o no para la despenalización del aborto. El otro caso documentado es en Ciudad Juárez. Justamente en las épocas de mayor violencia que vivimos hace unos 10 años, si nos remontamos a los 90, mitad del año 2000, hay una evidencia también de las muertas de Juárez, cuando aquello era un fenómeno mediático. Bueno, las muertas de Juárez fueron asociadas a abandono de muchos niños, infantes, que luego pasaron a filas del crimen organizado y engrosaron el tema de la delincuencia, ¿no? Entonces son asuntos que a mediano y largo plazo pegan en una sociedad. Y además, digo, aquí también es producto de la ignorancia en varios sentidos, ¿no? Total. La ignorancia de la madre, no en términos peyorativos, sino en términos de que es víctima de un sistema que no ofrece la educación adecuada para todos los infantes. Y el miedo le hace tomar esta decisión, por ejemplo. Exactamente. Digo, insisto, todo lo que hablemos son suposiciones hasta que no conozcamos la historia. Pero ¿hasta dónde llega la ignorancia? Primero lo que hace y luego segundo. Tal vez ni siquiera es consciente que lo que hizo fue un delito, porque cuando menos estamos hablando penalmente de abandono de menores u omisión de cuidados. Cuando menos. O sea, cuando menos están tipificados 2 delitos aquí. Entonces, la ignorancia primero de cómo llevar o sobrellevar el embarazo y luego la ignorancia de que no es tan sencillo como me deshago de mi hijo ya. O sea, es algo más complicado, de verdad. Es un delito lo que está cometiendo la muchacha. Pero yo insisto, es la ignorancia no en sentido peyorativo, sino en el sentido de pues, eres víctima de un sistema educativo y de una sociedad que no se educan, muy mocha, muy cerrada, ¿no? Y hoy vimos declaraciones como las del abogado Mario Pozo Riestra, que cada vez que hay un tema se le ocurre opinar nomás por subirse al tren, y muy lamentables, muy incongruentes. Porque habla de que esto es producto de la descomposición social y que no sé qué. Sí, mano, pero tú eres el primero en estar señalando, duro y dale, quejándote. Señalando. Y exactamente, y cuando quieren llevar clases de educación sexual a las escuelas para evitar esto, olvídate. O sea, les quieren imponer la ideología de género y los quieren hacer homosexuales a todos y quieren promover la prostitución en las escuelas. Y, olvídate, ¿no? Entonces, es muy incongruente en ese sentido de que hoy que estamos viendo producto de el activismo que ha llevado al señor, de que no se hablen de las cosas, de que no se lleve educación, de que señales, de que llenes de estigmas a las personas que cometen estos errores. Hoy que vemos el producto de el movimiento que él ha encabezado y representado, también se pone a criticar. O sea, cuando menos es incongruente el señor. Yo creo que esto que pasó esta mañana se debe de poner atención. Y bueno, subir a la palestra. Queda claro que ya es un problema de salud pública. O sea, no es que ideología de género, no es que queremos promover en las escuelas. Hay que entrarle a estos temas, porque es un problema de salud pública. Y ya, ahí está el Estado tiene que entrar. Y estamos a tiempo, ¿no? Las autoridades. Yo quiero traer también rápidamente una solución. El mismo Papa Francisco lo ha puesto sobre la mesa. El tema es como lo de la despenalización de la droga, el tema del aborto, el tema de la comunidad lésbico-gay. O sea, la postura ya inclusive de la Iglesia Católica y de otras es en torno a la discutir abiertamente estos temas. Y yo no diría que somos tan conservadores, más bien somos hipócritas.
Sí, de hecho, Es una, yo creo que será vivimos la en una palabra. sociedad toda sí. muy, sí, a veces mocha, pero rayando en La hipocresía. en la hipocresía. Tienes razón. Bueno, ese es el tema y regresamos, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con Cristian Villarreal de la Red de Jóvenes Políticos. Vamos a platicar con él. Y acompañando al gobernador de giras por Europa.